Bienvenidos a nuestro espacio de entrevista. Hoy conversamos con el presidente del Centro Internacional de Políticas Públicas, INFEDET, Eduardo Fernández. Bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está? Pues estamos, digamos, en unos días ya finalizando en esta recta final para los comicios del 20 de mayo. Usted, que es un venezolano que siempre ha estado ahí, pues muy defendiendo la democracia, ¿cómo ve este escenario electoral, justamente cuando también hay otros tantos que están llamando a no votar? Pues mira, yo veo este escenario como una gran oportunidad para lograr el cambio. Tanta gente sufriendo en Venezuela, tantos venezolanos pasando hambre, desesperados buscando cómo llevar algo de comer para sus casas. Y se da la oportunidad constitucional de cambiar al gobierno por la vía electoral. Yo no tendría corazón, no tendría cara para negarme a dar mi contribución para que se produzca un cambio. Y mi contribución es votar, respaldar la fórmula que puede cambiar al gobierno. El gobierno ha fracasado en estos 6 años, el gobierno lo ha hecho muy mal, los venezolanos estamos sufriendo una hiperinflación. Estamos sufriendo además un clima de inseguridad y de desesperanza muy grande, de hambre. Y en esa circunstancia, la Constitución dice, este año hay que hacer elecciones presidenciales. Por cierto, la Constitución no dice en qué mes del año. Lo lógico es que fuera a finales del año. Del año, como siempre. Pero lo cierto es que la convocaron para el 20 de mayo. Y yo creo que todos tenemos el deber, por lo menos yo siento que yo tengo el deber moral y político de votar. Y además de hacer lo posible para que la elección produzca un cambio. Ahora, ¿piensa que realmente los resultados van a ser en el sentido de que todo este tiempo se ha dicho que no hay unas garantías realmente que respalden ese resultado? ¿Usted confía en eso? ¿Cree que realmente en esta oportunidad no se va a llamar después a fraude, independientemente de cuál sea? Mira, el que no espera vencer está vencido. Si antes de las elecciones yo digo, a lo mejor me van a robar mi voto, pues lo más probable es que me lo roben. Claro. Pero es que si yo además no hace nada, no voto, entonces ya les hice el favor. Yo voy a votar consciente de que estamos enfrentando a un gobierno extremadamente tramposo. Pero si todos votamos, el gobierno no tiene manera de hacer la trampa. Como no tuvo manera de hacerla en diciembre del 2015, cuando la oposición logró un triunfo espectacular. Como sí tuvo manera de hacerlo en el 2005, cuando la oposición resolvió que no iba a votar. Y el gobierno montó una fiesta. Ah, ¿no viene a votar la oposición? ¡Qué maravilla! Coparon el 100% de los puestos en la Asamblea Nacional, aprobaron todas las leyes que le dio la gana. Y como ya tenemos esa experiencia de lo que pasó en el 2005, yo no quiero tropezarme con la misma piedra 2 veces. Ahora, de los candidatos que están, de los 4 que quedaron, usted ha estado un poco más inclinado hacia Henry Falcón, ¿no? Definitivamente. ¿Se garantiza o cómo ustedes van a hacer para defender en este caso los votos de Henry Falcón? Bueno, entiendo que el comando de campaña del candidato Henry Falcón ha logrado formar personal. ¿Hay testigos suficientes? Yo creo que sí, y ojalá. Es muy difícil porque son muchísimas mesas y la geografía nacional es muy grande y son pocas las elecciones en las cuales todas las partes han estado en todas las mesas. Pero entiendo que se ha hecho un esfuerzo muy grande para tener una vigilancia en todas las mesas para garantizar el resultado electoral. Y repito, con estas mismas autoridades electorales la oposición ganó en el 2015. Bueno, pues si hacemos las cosas bien hechas como se han venido haciendo, y yo estoy respaldando la candidatura presidencial de Henry Falcón porque es el que puede ganarle a Maduro. ¿Por qué Bertucci no? Creo que Bertucci no tiene puntos suficientes para ganarle. Es más, yo creo que lo lógico sería que Bertucci apoyara a Falcón. O aprovecho para hacer un llamado a todos los votantes, no perdamos el voto. Si el que puede ganar a Maduro es Falcón, creo que debemos concentrarnos todos en votar por Falcón. ¿Usted cree, vamos a ver, en caso ya que se den los resultados y gana Falcón,
¿Falcón asumiría de inmediato o se va a esperar todo este tiempo que se tiene de los meses? Yo creo que está en el interés nacional, el interés del país aconseja que la transferencia del mando se produzca más temprano. Esto es una elección atípica porque se está eligiendo en mayo y la toma de posesión sería en enero. Pero creo que al propio presidente Maduro no le convendría pasarse una cantidad de meses ya desautorizado, porque si él presentó su nombre y no ganó, o sea, fue derrotado, pues él ya no va a tener ninguna autoridad como presidente para tomar las medidas que tiene que tomar el presidente, sobre todo tomando en cuenta la gravísima situación que está viviendo el país. De modo que se abriría una negociación para adelantar la transmisión del mando. ¿Y si no aceptan, por ejemplo? Si no aceptan, ¿qué? Entregar, como dice, de ahora o después, pues porque mucha gente también Pues está mira, pensando en que quizás si pierde Maduro, o sea, de los 1000 rumores, que no se vaya a entregar. ¿Qué diría en caso, o qué le diría a esas personas que piensan eso? El tipo que era muy pesimista y se le reventó un caucho en una carretera perdida por ahí. Cuento del gato. Sí. Entonces seguro que tiene gato, pero no me lo va a querer prestar. Y cuando por fin toca la puerta le dice, mire, métase su gato por la oreja izquierda. Si tú estás en esa actitud, pues mira, lo normal es que se produzca la elección, que se respete el resultado electoral, que se entregue el poder. Pero en todo caso, si tú previamente dices, no vale la pena votar porque me van a robar el voto y por tanto les regalo el voto. Porque yo digo, si me lo van a robar, que me lo roben, pero yo por lo menos lo doy. Ajá. Por lo menos que se tomen el trabajo de robármelo. Pero es que además, si me le cuentan los votos, después no me van a entregar el poder. Bueno, mira, la movilización de la opinión pública nacional y de la opinión internacional va a ser tan grande que ante la evidencia de un resultado electoral adverso, pues no le queda más camino que entregar. Y bueno, ojalá que la entrega se haga en los términos más civilizados del mundo, porque lo que yo he luchado toda mi vida es porque Venezuela tenga una democracia que funcione, una democracia donde se respeten las normas, donde se respete los adversarios, las opiniones de las distintas personas. Así tuvimos una aproximación a la democracia durante 40 años, entre 1958 y 1998. Pero no puede ser que el debate político se plantee en términos tales de que si yo gano tú estás muerto y si tú ganas yo estoy muerto. No, vamos a convivir en un ambiente democrático. Falcón dijo recientemente que de ganar usted sería su canciller. Eso le oí, sí. ¿Qué opina de eso? Mira, yo creo que es preferible ganar. Vamos a ganar primero, después nos ocupamos. Como dicen las abuelas, los pollitos cuando contamos con no se cruza el río antes de llegar al puente. De modo que vamos a hacer el esfuerzo para tener el triunfo. Y el presidente electo debe tener una libertad absoluta para formar su equipo, para integrar su equipo en los términos más favorables al interés nacional. La comunidad internacional, diferentes países de Iberoamérica, diferentes países en el mundo, la Iglesia, han estado llamando a no reconocer las elecciones, ¿no? La Iglesia a no votar. En el caso de la Iglesia, un comunicado que sugiere que se suspendan las elecciones por considerar que no son libres ni transparentes y que quizás en diciembre ya se tenga el escenario. Y en el caso de los países iberoamericanos han dicho que quizás no reconocerían los resultados. ¿Qué piensa entonces en el caso si gana Falcón? ¿Cómo sería ese escenario en el caso que usted llevaría las relaciones? Las primeras medidas que tiene que tomar el próximo gobierno, y es lo que ha anunciado el candidato Henry Falcón, es restablecer la plena vigencia del Estado de Derecho. ¿Por qué esos países tienen aislado al gobierno venezolano? Porque según ellos alegan con razón, se ha violado el Estado de Derecho en Venezuela. Y una de las violaciones al Estado de Derecho es crear una cosa llamada la Asamblea Constituyente que no tiene ningún fundamento constitucional. Entonces, la comunidad internacional ha reaccionado frente a la violación de los derechos constitucionales. El gobierno de Falcón lo primero que haría sería restablecer la plena vigencia, soltar a los presos políticos, restablecer las garantías para que los exilados puedan regresar al país, habilitar a los partidos que están inhabilitados, habilitar a los dirigentes que están inhabilitados, garantizar el respeto a los derechos humanos y al funcionamiento pleno de la democracia, de modo que desaparecidas las causas por las cuales la comunidad internacional ha tomado medidas contra el gobierno venezolano, se restablecerían las relaciones con un gobierno nuevo y distinto. En este caso, entonces usted diría que sí.
reconocerían a Falcón, si da estas muestras sí. democráticas. Perfecto. Ahora, una vez que asuma Falcón, en caso de ganar, ¿cómo sería esto? ¿Se va a producir o se va a garantizar que no ocurra una cacería a funcionarios del régimen, pero que al mismo tiempo haya justicia? Mira, yo creo que hay que tener mucha conciencia de que una de las cosas que más daño le ha hecho al país en los últimos 20 años es el clima de confrontación, de conflictividad, de pleito permanente, de unos buenos venezolanos y otros malos venezolanos. El gobierno del presidente Falcón, él mismo como candidato se ha comprometido, pero reiteradamente, a hacer un gobierno de armonía, de entendimiento, de unidad, lo que no significa de impunidad. Impunidad, por eso le decía justicia. La justicia que funcione y que las denuncias que tengan que hacerse en relación con hechos de corrupción o con hechos de violación de derechos humanos se procesen a través de los mecanismos previstos en el sistema judicial. Pero que el tono del gobierno sea una invitación a la colaboración, al entendimiento, a la unidad nacional, a un clima propicio para que haya desarrollo y bienestar. ¿Cuál es su opinión en relación a, ya nos dijo pues que usted respalda el votar, pero la posición de la Mesa de la Unidad en esta ocasión? Mira, yo creo que en la Mesa de la Unidad hay gente muy meritoria, muy valiosa, pero desgraciadamente no pudieron hacer el trabajo de estar preparados para estas elecciones. La mesa pidió mucho durante todo el año 2017 el adelanto de las elecciones. Adelanten las elecciones, incluso un vocero muy calificado de la mesa decía que en 6 meses se iba a cambiar el gobierno en enero del 2016. Supongo que sería por vía electoral, o sea, querían adelantar las elecciones. Y resulta que cuando llegó el año que está previsto en la Constitución, que es el año de las elecciones, 2018, porque es el último año del periodo del señor Maduro, la Constitución en el artículo 230 dice, en este año hay que hacer elecciones presidenciales. No tenían candidato, no se habían puesto de acuerdo con un candidato, no habían elaborado un programa, una organización de unidad nacional para enfrentar la cita electoral. Entonces, bueno, pues en esa circunstancia, Henry Falcón dijo, yo no puedo dejar que Maduro corra solo. Después de haber estado pidiendo adelantar las elecciones, que Maduro vaya a ser candidato único, no, aquí pongo mi nombre. La posición, la posición de Falcón ha sido un poquito como incómoda y complicada, ¿no? Porque por un lado, cuando compartía el chavismo, entonces le dijeron que traicionó al chavismo. Y después que estaba con la Mesa de la Unidad, lo que usted menciona, pues él decidió lanzar su candidatura. Entonces también lo catalogaron de traidor, días, ¿no? Ha sido como complicada esta situación, ¿no? Uno de estos domingos recién. Pero perdón, a que completo. Y hay quienes dicen que no, que él lo que está haciendo es como contribuyendo para que Maduro sea reelecto y quede eterno en el poder. Bueno, yo lo he oído, el discurso de Falcón es muy crítico, muy duro contra el gobierno y además es el candidato a través del cual podemos salir del gobierno. Esas malicias se me presentaron muy vivamente cuando fui a misa en estos días y había la historia de San Pablo. San Pablo fue perseguidor del cristianismo. Iba en su caballo a perseguir cristianos y recibió una luz que lo derribó del caballo, la voz del Señor que lo convirtió al cristianismo. Y cuando San Pablo iba a las reuniones de los apóstoles le tenían miedo porque decían, no, yo no creo que este se convirtió. Mira, hay gente que rectifica, que ve que la cosa no funcionó como ellos creían que iban a funcionar y muchísimos venezolanos que creyeron en la propuesta del señor Chávez, bueno, poco a poco se fueron dando cuenta que esa propuesta no resolvía ningún problema, sino que al contrario los iba agravando todos. De modo que yo creo en la sinceridad con la que Henry Falcón está comprometido a cambiar lo que hay que cambiar en la situación venezolana. En caso de ganar, se juramentará con la Asamblea Nacional Constituyente, con la Asamblea Nacional. ¿Qué va a pasar luego con la Asamblea Nacional Constituyente? Y al mismo tiempo se va a reconocer el Tribunal Supremo en el exilio, como usted mencionó para el regreso. Lo que hay que hacer es cumplir la Constitución. Felizmente, somos un país que tiene una Constitución.
y hay que cumplir la Constitución. La Constitución dice que el presidente electo se juramenta ante la Asamblea Nacional, no ante la Asamblea Nacional Constituyente, ahí no está previsto eso, es ante la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional Constituyente debe desmontarse, porque eso es un cuerpo extraño, que además es patológico, es decir, no es normal que haya un poder que es sobre la Constitución. Y entonces se harán las negociaciones necesarias para que se disuelva ese órgano que nunca debió haberse convocado, que además es inconstitucional, que además se convocó de una forma absolutamente irregular. Entonces hay que acabar con esa asamblea, sin necesidad de mentarle la madre a nadie, ni de mandar para el paredón a nadie, sino desmontar una cosa que nunca tuvo que haber existido. Y restablecer la normalidad institucional. ¿Cuál es el Tribunal Supremo? Porque no se ha elegido en la Asamblea Nacional un nuevo tribunal. Se eligieron unos miembros del tribunal que estaban pendientes de ser elegidos. Esos son 12, 13, no sé cuántos son. 23. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que se ha hecho sobre eso. Y en una mesa de diálogo se verá, mira, este es el Tribunal Supremo que existe. O sea, se designarían unos nuevos, por unos magistrados que vienen de elecciones anteriores, que no se les ha vencido su periodo, con unos nuevos magistrados que han sido elegidos. Vamos a ver cómo es la cosa y se constituye el Tribunal Supremo, que debe funcionar además dentro del territorio nacional. Sí, no en el exilio. Los poderes públicos funcionan en la capital de la República. Estas decisiones justamente que han estado tomando ellos, que si inhabilitar a Maduro, todo esto, ¿se evaluarían? ¿Se procedería? ¿Qué sería? Bueno, yo creo que la mejor manera de inhabilitar a Maduro es ganarle las elecciones. Entonces vamos a esperar el domingo. Paso por paso. El domingo, Dios mediante, el pueblo venezolano, a pesar de toda la propaganda insólita que se ha hecho para que se desaproveche esa brillante oportunidad que tenemos de cambiar al gobierno, bueno, ojalá la mayoría de los venezolanos vayamos a votar y logremos el cambio de gobierno pacífico, democrático, electoral y constitucional. La fiscal, Luisa Ortega, ¿sería reconocida o en este caso también iríamos a lo que usted dice, se evaluaría, haría un nuevo nombramiento? Pues mira, yo no sé quién nombró al actual fiscal, entiendo que es la Asamblea Constituyente, y la Asamblea Constituyente, en mi opinión, no tiene facultades para nombrar al fiscal, pero es una materia también sobre la cual hay que conversar y hay que ver cómo se restablece la normalidad institucional. Tal vez la primera tarea que va a tener el próximo gobierno es reconstruir la arquitectura institucional democrática del Estado venezolano, profundizar el esfuerzo de descentralización, de regionalización, de municipalización, el respeto a la autonomía y a la independencia de las diferentes ramas del poder público, que cada rama del poder público cumpla lo que está previsto en la Constitución. De modo que lo que nos va a ayudar mucho en todo este proceso es acatar la Constitución, ajustarnos a lo que dice la Constitución. Así, igualito, aunque acatemos lo que diga la Constitución, de manera personal, ¿usted cree que esas denuncias de esas investigaciones que ha estado promoviendo Luisa Ortega deberían continuarse? Claro, cualquier denuncia que se haga sobre cualquier hecho que pueda ser un hecho punible debe ser investigado con todas las garantías previstas en el Estado de Derecho. Lo que hay es que restablecer la plena vigencia del Estado de Derecho, que el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía cumpla su tarea, que el Poder Judicial cumpla su tarea, que el Poder Legislativo legisle y controle la marcha de la administración pública, hacer lo que dice la Constitución. Exacto. ¿Apoya las sanciones que han estado emitiendo en los Estados Unidos, en la Unión Europea contra funcionarios del régimen? Si son contra funcionarios, lo entiendo. Si son sanciones contra el pueblo venezolano, eso sí me mortifica porque es demasiado el sufrimiento que estamos atravesando, que estamos padeciendo los venezolanos y sobre todo muchísimos más los sufrimientos que está padeciendo la gente más pobre. Entonces, todo lo que signifique limitar el acceso de alimentos, limitar el acceso de medicinas al pueblo venezolano me parece que es injusto, porque el pueblo venezolano al fin no es el responsable de este desastre económico que ha producido la administración del señor Maduro. De tal manera que, bueno, pues responsabilidades individuales es otra cosa, ¿no? Llamarán, o sea, Falcón ha dicho que va a llamar a inversión a los empresarios. ¿Cómo se va a garantizar justamente todo ese regreso y abrirle las puertas pues, a todos estos inversionistas? Hay varias cosas. Primero, acabar con la inflación.
Yo creo que no hay nada Terrible. no hay nada que nos esté haciendo sufrir más que este horror de la inflación, que un día una cosa vale 1 millón y uno va a comprarla En horas. al día siguiente o unas horas más tarde y vale 2 millones. Pues esto es un horror, esto no lo resiste nadie. Por eso yo no entiendo cómo, si tenemos la oportunidad de votar el 20 de mayo, hay gente que nos dice, no, pospongan. ¿Cómo le digo yo a la gente que está pasando hambre, pospongan, si tienen el 20 de mayo la oportunidad de votar para cambiar al gobierno? No, aguántense unos meses más. Oye, es inhumano, es contrario a un sentimiento cristiano. Cuando tenemos la oportunidad de salir del gobierno, salgamos del gobierno. Pero bueno, lo importante es acabar con la inflación. Si se acaba con la inflación, si se levantan los controles de cambio, controles de precios, etcétera, los inversionistas van a decir, oye, esta gente como que está tomando medidas importantes. El programa del presidente, el candidato Falcón, propone la dolarización. La dolarización, ¿qué beneficio tiene? Que impide que el gobierno siga emitiendo billetes. El gobierno produce billetes todos los días, billetes que no sirven para nada, que no compran nada. Que al mismo tiempo no tenemos. Y que no sirven para nada esos billetes. Entonces, esos billetes son los que están alimentando el incendio de la inflación, es la gasolina del incendio de la inflación. Al dolarizar, ya el gobierno y el Estado venezolano y el Banco Central no pueden seguir produciendo billetes. Ya nos estamos ajustando a la inflación que hay en este momento en el área del dólar, que es una inflación de 1 punto, 2 puntos, y no de miles de puntos como la estamos sufriendo los venezolanos hoy. Al crear esas condiciones vendrán las inversiones. Para cerrar, asumiendo que gana Falcón, usted va a ser el próximo canciller. Eso dice Falcón, vamos a ver, yo todavía no he dicho. Usted lo va a evaluar. Como dice un amigo mío, aquí se maneja la diplomacia a punta de Twitter o de carrito chocone, una diplomacia de carrito chocone. ¿Cuál sería la tarea que usted tendría que emprender pues, para que la diplomacia vuelva a ser? Pues mira, yo creo que Venezuela tiene que recuperar su prestigio, su autoridad en la comunidad internacional. Eso va a producirse como consecuencia de restablecer la plena vigencia del Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, la libertad de los presos políticos, la rehabilitación de los partidos y los dirigentes que están inhabilitados. Es decir, volver a ser un país con una constitución que se respeta, y el primero que tiene que respetarla es el propio gobierno. De modo que eso le va a dar a Venezuela, al gobierno venezolano, una presencia muy respetable y muy digna en la comunidad internacional. Hay que restablecer relaciones cordiales con los Estados Unidos, que han sido un país tradicionalmente amigo de Venezuela y un país con el cual tenemos un intercambio comercial muy grande. Históricamente, Venezuela ha sido el principal proveedor de petróleo y de energía a Estados Unidos, y Estados Unidos ha sido suplidor de todas las demás cosas que los venezolanos compramos en el exterior. Restablecer las relaciones con la Comunidad Europea, fortalecer y mejorar las relaciones con Rusia, con China, porque no es tener relaciones con uno y no con otro, sino relaciones con todos los países del mundo, y volver a la normalidad, a que podamos los venezolanos vivir, bueno, felices y con inversiones, con creación de empleo, con progreso, y que muchos venezolanos muy valiosos que se han ido al exterior puedan sentirse animados a regresar a Venezuela y a contribuir al progreso y al desarrollo del país. Una sola palabra y nos vamos. ¿Qué le diría a la gente? Voten. Yo creo que hay que cambiar al gobierno, yo creo que es urgente cambiar el gobierno. Yo creo que no podemos desperdiciar esta oportunidad. Esta es una gran oportunidad de ir a dar un voto por el futuro de Venezuela, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestro país. Votar a favor de Venezuela, votar para cambiar al gobierno, para acabar con la inflación, para tratar de vivir felices, con prosperidad, con bienestar y con seguridad. Bueno, muchísimas gracias entonces por haber asistido en el día de hoy. Ustedes, pues nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden visitar nuestro portal elnuevopaís.net y suscribirse también en nuestro canal de YouTube El Nuevo País IZ. Nos vemos.